¿Qué tal, familia? Muy buena noche, me da gusto que estés conectado. Hoy vamos a ver cómo es que Dios es claro, es directo, siempre con cada uno de nosotros. Dios nunca nos oculta nada, nos habla con la verdad y es fiel siempre a su palabra. Y esto es algo que nosotros podemos comprobar en su carácter. Así que, hermano, hoy va a ser un gran estudio porque podemos nosotros notar cómo Dios siempre busca nuestro bienestar. Él es un Dios bueno, amoroso, misericordioso y lleno de gracia para cada uno de nosotros. La problemática es que muchas veces no queremos seguir la guía de Dios, no queremos seguir el consejo de Dios. Pero Él, tan amoroso y tan bueno que es, nos es claro, ¿sí? Tal cual le habla un padre, una madre a sus hijos y les dice, si tú haces esto, hijo, te va a pasar esto. Así que mejor no lo hagas. Mejor pórtate bien, porque si no vas a tener problemas, porque si no vas a tener consecuencias. Y lo mismo hace nuestro Dios con ese amor por cada uno de nosotros. Así que, hermano, ya lo sabes, deja absolutamente todo lo que tengas que hacer. Pon atención a la palabra de Dios y vayamos nosotros estudiando estos versículos del capítulo 1 del profeta Nahum y vamos a ver cómo es que Dios es un Dios bueno, ¿sí? Y ya lo sabes, puedes ir por tu taza de café, de té, un vaso de agua, lo que tú gustes y pon plena atención a la palabra de Dios. Y vamos a dar lectura a este verso número 5 que nos dice: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Y es interesante ver cómo el profeta Nahum sigue desarrollando, ¿no?, esta impactante imagen sobre la intervención de Dios y el efecto que tiene sobre la creación. De hecho, él empieza a describir que los montes tiemblan y que los collados que se derriten. Y todo esto lo que hace es transmitir una sensación de asombro y temor ante que la majestuosidad y la potencia de nuestro Dios. La imagen de la tierra conmoviéndose está reflejando, ¿sí?, la idea de la presencia de Dios y cómo este tiene un impacto que es tangible en esta realidad física. De hecho, el profeta está utilizando la palabra tiembla y esto nos da una sugerencia de una reacción que es de temor, pero a la vez de reverencia, ¿sí? ¿Ante qué? Ante la manifestación de nuestro Dios. Este temblor no es simplemente un temblor físico como el que sufrimos la semana pasada, sino que implica una respuesta que es emocional y espiritual a la presencia de Dios. El profeta continúa, ¿no?, con la inclusión del mundo y todos los que en él habitan. Y esto lo que hace es ampliar la escala del juicio de Dios. No solo la naturaleza, sino también toda la humanidad está sujeta ¿a qué? A la influencia y el poder de Dios. Y este enfoque global está reforzando lo que es la idea de que la justicia de Dios no tiene un límite que sea geográfico, ni excluye a ningún individuo. Y nosotros podemos verlo incluso en un contexto que es más amplio, ¿no? Porque este verso puede interpretarse como un llamado ¿a qué? A que reflexionemos sobre la relación que hay entre Dios y el hombre, ¿sí? Que esto es algo que Él busca y anhela tener con cada uno de nosotros. De hecho, la imagen de la tierra temblando y los montes derritiéndose nos está invitando a considerar la trascendencia y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Y es que en este quinto versículo el profeta Nahum está presentando una visión que es asombrosa, que es aterradora de la presencia de Dios, y está utilizando esas imágenes poderosas como el temblor de los montes y cómo es que se derriten, ¿sí?, los collados.
Y esto lo que hace es transmitir esa magnitud del impacto de Dios sobre la creación. Y esta descripción lo que hace es reforzar esa idea central de la profecía de Nahum sobre Nínive y cómo este juicio es inevitable, ¿sí? Y que tenemos nosotros la necesidad de una respuesta adecuada ante la presencia soberana de Dios. Ahora bien, de esto nosotros podemos ver y podemos notar, frente al Señor, la solidez de los montes se desvanece y los collados se derriten, evidenciando la superioridad de su Creador. Y esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Como acabamos de verlo, estos versos nos están invitando a que nosotros tengamos esa relación con Dios, porque al fin y al cabo eso es lo que Él quiere y anhela y desea que nosotros tengamos con Él, una relación personal con Él. Nadie está excluido, todos son invitados. Aquí va a depender de la respuesta que demos cada uno frente a Él. El verso 6 nos dice: ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él hienden las peñas. Y lo que sigue haciendo el profeta es profundizar en la naturaleza temible de la ira de Dios. De hecho, la primera pregunta es: ¿quién puede permanecer delante de su ira? Y es una pregunta que es tremenda, porque esta plantea la idea de que el juicio de Dios es inevitable. Y la respuesta es algo que viene en conjunto, ¿no? Es implícita. Y esto es que nadie puede resistir la plenitud de la ira de Dios. Y lo que hace el profeta es invitarnos ¿a qué? A la reflexión sobre la fragilidad que nosotros tenemos como hombre, lo limitados que somos en comparación con Dios. Y esto es algo real. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios es inmensamente poderoso. Inmensamente. Él tiene pleno dominio sobre absolutamente todo. Y no lo sé, pero si antes me causaba a mí ese respeto, ¿sí? Lo que es mi padre, ¿sí? Con su amigo en la mano el cinturón, ¿sí? A mí, como hombre, me debería de causar mucho más respeto el considerar toda la potencia, ¿sí? De nuestro Señor y Dios. Porque era algo real. Buscaba yo evitar caer en el error a fin de no tener esa corrección. Que al final y al cabo yo sabía que la corrección es buena, ¿sí? Porque si yo me empiezo a salir del camino, la corrección, ¿qué es lo que hace? Redirigirnos, nos guía. Y esto es amor en acción. Y es algo que todos los hijos deben de tener claro. La voz de tu padre siempre va a buscar guiarte y bendecirte por amor. Y hay esa corrección con el cinturón. No crees que a tu papá le agrada darte con el cinturón, sino que tu papá desea que te vaya bien en esta vida y que busques evitar el error. Y lo mismo hace nuestro Señor y Dios. Nos está advirtiendo que nosotros evitemos el error, porque eso va a traer consecuencias a nuestra vida y es algo que nosotros debemos de tener presente día a día. Y el profeta continúa con una segunda pregunta, ¿no? ¿Y quién podrá sostenerse en el ardor de su enojo? Y esto lo que hace es intensificar aún más la imagen de la ira de Dios como un fuego que es ardiente e incontenible. La palabra ardor nos da una sugerencia de esa intensidad, ¿no? Cuando nosotros prendemos un encendedor y ponemos la mano, sentimos realmente feo, ¿no? Sentimos ese ardor, ¿no? Ahora imagínate estar delante de la ira de Dios con esa intensidad y fervor que es implacable en el enojo de Dios. De hecho, la idea de sostenerse frente a este ardor, ¿sí?, implica una resistencia que, según la retórica que está presentando el versículo, ¿sí?, es imposible, ¿sí? No hay manera de poder sostenernos delante de su ira. Y es algo que es real.
Si nosotros cuando prendemos un encendedor y apenas ponemos la mano, ya estamos chillando a los pocos segundos. Si es que aguantas más de un segundo, porque lo primero que haces es quitarle en corto. Porque no nos gusta el dolor. Y es lo que Dios busca que evitemos. De hecho, nos dice que su ira derramada como fuego, ¿sí?, es un elemento que es destructivo, que es incandescente. Porque esto es lo que hace el fuego. Y en su ira es algo que va a ser tremendo. Y la última parte del verso, ¿no? Y las rocas son quebrantadas por él. Están añadiendo lo que es un elemento que es visual, que es impactante, ¿sí? Porque nos presentan las rocas, ¿no? Y estas pues a menudo nosotros las podemos percibir como algo estable, sólido, inquebrantable, ¿no? Pero en esta imagen se está presentando como algo vulnerable ante la ira de Dios. Y esta imagen está reforzando la idea de que nada en la creación puede sostenerse ni resistir el juicio de Dios. Así que, hermano, realmente cuando alguien te habla las cosas de frente y te las dice, uno puede decir sobre advertencia no hay engaño. Porque las cosas se están planteando, se están poniendo, como decimos también comúnmente, se están poniendo todas las cartas sobre la mesa. Y va a depender de ti la decisión que tú desees tomar o adoptar. ¿Crees que puedes permanecer delante de la ira de Dios? Porque cuando nosotros escogemos ser los que tomamos el rumbo de nuestra vida y no el consejo y la guianza de nuestro Señor y Dios, entonces ya sabes cuál es tu destino. Permanecer delante de la ira de Dios. Es algo imposible. No lo vas a poder lograr. Y vas a tener que sufrir el juicio de Dios. Y este sexto versículo está presentando una descripción que es intensa y gráfica acerca de la ira de Dios. Y ha empleado lo que son metáforas como el fuego y el quebrantamiento de las rocas, ¿no? ¿Para qué? Para transmitir esa fuerza y cómo es inevitable poder permanecer enfrente de Dios, ¿sí? O querer hacerle frente es imposible, no podemos permanecer. Lo que estamos nosotros viendo es cómo se refuerza el llamado a la reflexión sobre la relación entre la humanidad y su Creador, siempre destacando la necesidad de reconocer la soberanía y la justicia de Dios. Ahora, si yo no puedo permanecer en la ira de Dios, ¿sí?, nosotros tenemos que reflexionar y preguntarnos, entonces, ¿en qué puedo permanecer? Y tú y yo, hermano, podemos permanecer en la grandeza de Dios. Y eso es estar protegido, incluso en medio del ardor de su enojo. Porque ahí nosotros podemos encontrar esa seguridad en el amor eterno que Cristo nos mostró en la cruz. Así que, hermano, esto nosotros somos invitados a permanecer en Él. No busques permanecer frente a la ira de Dios, sino busca permanecer en su amor eterno que tiene por ti. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Este versículo sigue continuando, ¿no?, con esta descripción que nos está dando el profeta Nahum sobre el juicio sobre Nínive. Y empieza a utilizar, ¿no?, otras ilustraciones, otras imágenes, ¿no? Y nos presenta esta de una inundación que es pasajera. Y de hecho la elección de la palabra pasajera nos está hablando, nos está sugiriendo, ¿sí?, que la destrucción va a ser temporal, pero intensa, ¿sí? Es decir, que el juicio va a llegar de una manera repentina, cuando menos lo esperen. Va a ser algo que va a ser en un corto tiempo, pero que va a ser tremendo. Y está hablando que la destrucción va a ser temporal, pero intensa, ¿sí? Y esto me recuerda al temblor, ¿no? Es algo que es rápido, pero es intenso, y cuando es intenso causa mucha destrucción. Este temblor que pasamos apenas la semana pasada fue algo súper relax a lo que vivimos hace alrededor de unos 5 o 6 años, donde sí, la devastación fue tremenda aquí en la ciudad de Puebla, ¿no?
Y esto es lo que nos está hablando Dios. Va a ser repentino, va a ser temporal, pero va a ser intenso. De hecho, nosotros podemos entender por esta inundación como algo que es devastador, porque las inundaciones así lo son. Y nos está hablando de esto. De hecho, esta imagen de las tinieblas que están persiguiendo a sus enemigos está agregando un elemento adicional, ¿no?, a la imagen del juicio de Dios. Nos presenta las tinieblas como esa imagen o ese símbolo que va a traer confusión. ¿A qué? Al juicio de las personas. Porque las tinieblas están simbolizando esta oscuridad y confusión. Se presentan como estos agentes que persiguen de una manera activa a aquellos que se oponen a Dios. Y esto nos está indicando que el juicio de Dios no solo va a afectar de manera física o material a Nínive, sino que también va a traer consigo consecuencias de carácter espiritual y moral. El profeta continúa diciendo, ¿no? Hará consumación de lugares. Y esto lo que hace es destacar esta idea de la destrucción, que no va a ser parcial, sino que va a ser completa. De hecho, utiliza la palabra consumación, y esto está implicando un final total. Nos está diciendo que la intervención de Dios llevará a cabo una transformación que va a ser irreversible en los lugares afectados, en este caso en Nínive. Pero también ocurre en las personas. Cuando nosotros negamos a Dios una y otra vez, llega a entebrenecerse nuestro pensamiento. Ya hay confusión, ya no hay entendimiento. Así que estemos atentos y escuchemos la voz de Dios, su guianza, que es lo importante en nuestras vidas. Así que, hermanos, hemos podido ver en este verso número 8 cómo se nos presenta esta imagen poderosa del juicio de Dios, ¿no? Y se utilizan elementos como inundación, como las tinieblas, ¿no?, que lo que hacen es reforzar el mensaje profético de Nahum sobre el inevitable juicio de Dios. Pero también destacando, ¿no?, las consecuencias tanto físicas como espirituales y morales sobre aquellos que se oponen a Dios. Y nosotros podemos ver que la inundación impetuosa de Dios es la manifestación de su poder que arrasa con aquellos que se oponen a la verdad. ¿Y sabes algo, hermano? Nosotros debemos tener en nuestro corazón ese deseo y ese anhelo de conocer la verdad, de conocer su voz, su guianza, y que su luz nos alumbre a fin de evitar que el ser entebrenecidos de nuestro pensamiento. Permitamos que Dios nos alumbre con su palabra y obedezcámosla y sigamos en el camino en Él. Así que, hermano, en esta noche hemos podido aprender cómo Dios nos advierte sobre su ira. Hemos aprendido cómo Dios está buscando de manera activa hablarte la verdad, y la fidelidad de Él es siempre. Su voz, su juicio se va a cumplir. Tenemos que reconocer que Él es el soberano, el Dios todopoderoso, que tiene control sobre absolutamente todo. Y lo que somos nosotros llamados es a reconocer su amor en nuestra vida, a escucharle y entender que la verdad debe de pesar más en nosotros. Hemos aprendido que nada puede permanecer delante de Él. Incluso los montes, las rocas, ¿sí?, van a ser quebrantadas. Y su fuego y su ardor es temible y consumidor. Y ante todo esto, lo que nosotros podemos hacer es permanecer en Él. Permanezcamos en su amor eterno que Jesús mostró en la cruz por cada uno de nosotros. Tomémonos de su mano y caminemos con Él. Así que, familia, que sobre advertencia no hay engaño. Hagamos de este mensaje, ¿sí?, que pueda ser conocido por las personas y que puedan ver el carácter de nuestro Dios, de ese gran amor que tiene por la humanidad, ¿sí? Pero también cómo su justicia va a ser algo que va a ocurrir en la humanidad y en este mismo planeta. Así que, atención a esto. Y hermano, ya lo sabe, realmente la palabra de Dios es hermosa y nosotros podemos
tenerla en familia de Dios, ¿sí? Los martes estamos estudiando al profeta Nahum. Los miércoles estamos viendo el libro de Proverbios con nuestro hermano Joel. Los jueves los Salmos con nuestro hermano Jerry. Los sábados por la mañana, nuestras maestras de Familia Kids están enseñando a nuestros hijos. Aprovechemos el tiempo y permitamos que ellos estén siendo encaminados a escuchar su voz. Los días, ¿sí? Sábados también por la noche estamos estudiando el libro de Esther a través de la voz de nuestro hermano Francisco. Y ya lo sabes, hermano, los domingos a las 10 de la mañana te esperamos con los brazos abiertos. Estamos estudiando lo que es agua viva en la parte de arriba con los adultos. Los jóvenes tienen este hermoso estudio de versus el espíritu contra la carne. A las 11 estamos estudiando el libro de Juan. Y posteriormente nosotros tenemos ese tiempo de oración en familia. Así que familia, ya lo sabes, te amamos muchísimos. Nuestro pastor, cada uno de los maestros, estamos mostrando ese amor por ti. Tú también muestra ese amor por Dios, ¿sí? Y por las personas. Permite que este mensaje pueda llegar a más personas y bendíceles con su palabra. Que Dios te bendiga. Te amo mucho, familia. Que tengas una gran noche. Bye.